Terminó el ciclo de Martín de Michelis como entrenador de River y a lo largo de este video vamos a exponer todo lo que ha sido su gestión como entrenador del Millonario y vamos a abordar tres temáticas principales que han marcado la gestión de Martín de Michelis. Obvio que también vamos a hablar de su sucesor, vamos a hablar de las condiciones que pidió Marcelo Gallardo para asumir en River, pero eso lo vamos a dejar para el final. El futuro para el final. Ahora vamos a hablar de lo inmediato, porque terminó el ciclo de Martín de Michelis y antes de empezar a hablar y desarrollar el ciclo de Michelis como entrenador del Millonario, quiero que me contestes la pregunta que estás leyendo acá abajo. ¿Qué puntaje le tendrías que poner al ciclo de Martín de Michelis? Cuando hablamos del ciclo, claro está, desde el día que firmó, recuerden que ya se había empezado a anunciar en noviembre del 2022 y se terminó justamente el 28 de julio de este año en la victoria 1-0 de River frente a Sarmiento de Junín con aquel gol de tiro libre de Franco Mastantuono. Ahora sí, una vez que me dejes eso, dale me gusta al video y suscríbete al canal, que nos ayudás para seguir haciendo cada vez más reacciones. En esta particularmente te voy a decir que para mí la noche de la final contra Estudiantes en el Mario Alberto Kempes, esta que ves a los jugadores festejando el título, resume a la perfección lo que ha sido este año y un poco más de y medio para el ciclo de Martín de Michelis. Un año y medio que ha sido realmente turbulento para el entrenador, que se han resumido en esta noche. En el inicio del saludo con Enzo Pérez, marcando claramente las dificultades con algunas relaciones que ha tenido durante su ciclo, siguiendo nada más y nada menos con este momento crucial en el que Martín de Michelis, desahogado, desaforado, creo que también sin poder controlar sus emociones, termina teniendo este gesto particular de gritarle el gol a la hinchada de River Plate. Este momento termina también mostrando la difícil relación que ha existido entre el técnico y los simpatizantes del Millonario. Y por último, esta imagen. Si uno tiene que acordarse por qué River salió campeón contra Estudiantes esa noche, fue por este gol de Rodrigo Aliendro. Y todos nos quedamos con la imagen de Aliendro sacándose la camiseta, festejando el gol. Lo había puesto el mismo de Michelis con un cambio acertado, vale aclarar. Pero fíjense que la cara de la victoria fue Rodrigo Aliendro, como fue durante todo su ciclo. El rostro de la victoria en River fueron los jugadores. En el torneo largo fue Beltrán. Si se quiere, en el trofeo de campeones hubo responsabilidades compartidas con Colidio, Nacho Fernández, algunas figuras que estuvieron bien, Diablito Echeverri, por ejemplo, dando sus primeros pasos, con después una declaración desafortunada que logró corregir. Hace tiempo atrás decían, ¿por qué no juega? ¿Por qué no juega? ¿Por qué no juega? ¿Por qué no juega? Cuando salió con Boca, ¿por qué lo saca? ¿Por qué lo saca? ¿Por qué lo saca? Partido con Independiente de Rivadavia, ¿te lo acordás? Sí, quedó tirado en un momento, ¿no? ¿Qué hizo el entrenador? Sí, ¿para qué? ¿Pero cuándo? ¿Enseguida? No, le di más tiempo. Y siguió demostrando que estaba cansado y que no podía terminar el partido. Para que se den cuenta la gente también que en algún momento tiene que salir porque no te podía terminar físicamente bien el partido. No lo saco porque tiro la moneda. Y la cara de las derrotas, lamentablemente para él, fueron en todas la imagen de Martín de Michelis. Por eso voy a arrancar bien tempranito con lo que ha sido el ciclo de Martín de Michelis. Recordemos a todo esto que de Michelis lo vincula el haber hecho las inferiores en River, un hombre de la casa del Millonario, por eso también se fue aplaudido en el cierre de su ciclo, por eso también el hincha tiene esa cuestión de melancolía y hasta de empatía para entender las lágrimas que deslizaban por el rostro de Martín de Michelis. Recuerden que salió campeón año 2003, tuvo un partido muy peculiar en el que tuvo que atajar contra Racing. Todos esos factores que siempre lo envuelven al corazón del hincha, lo hicieron dentro de todo aceptar con positividad que el reemplazante de Marcelo Gallardo sea Martín de Michelis. Un ciclo, el de Marcelo Gallardo, que fue el más exitoso de la historia de River, haciéndolo pelear en el plano internacional, haciéndolo pisar fuerte en Brasil, algo que históricamente le había costado a River y que Gallardo no tuvo ningún problema en dejar sentadas esas bases, y algo que después le faltó de Michelis. Ya vamos a hablar un poquito más en el tiempo, pero si uno tiene que resumir lo que había sido en un principio la llegada de Michelis a River, era
completamente esperable que quien asuma el cargo como entrenador de River iba a tener una mochila pesadísima, difícil de llevar, iba a ser el martillo de Thor, que nadie más lo iba a poder levantar salvo Marcelo Gallardo. Y el ciclo de Michelis no fue malo, simplemente que estuvo muy alejado del exitoso ciclo que tuvo Marcelo Gallardo en el banco de River. Y hubo momentos muy puntuales que terminaron alejando a la figura de Michelis, sobre todo con el hincha, que fue quien le soltó la mano y no hubo camino de retorno. Porque si nos vamos hace poco más de un año atrás, de Michelis, la mejor parte de su ciclo la tuvo en el torneo. En el primer torneo que él dirige, tuvo la mejor parte, con un envión de algunas figuras que habían rendido en el ciclo de Marcelo Gallardo y que revalidaban su buen posicionamiento acá también, con algunos que le habían traído para ser figuras del River para pelear la Libertadores, como Nacho Fernández. Recuerden que Nacho llegó con la número 10, siendo nada más y nada menos una de las cartas esperanzadoras para pelear la Libertadores. En ese mismo mercado de pases, la vuelta de Craneviter, que casualmente se lesiona y queda por mucho tiempo apartado del plantel en el primer partido de todos, en el amistoso contra Unión La Calera, que pierde River por penales. Y de ahí en adelante, los primeros 6 meses fueron un éxito total para Martín de Michelis. 20 partidos en el Monumental, con victorias, una tras otra, pam, 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 no perdía con nadie. No solo que no perdía, sino que ganó 20 partidos consecutivos en el Monumental. Le ganó 2-0 Independiente, le ganó 1-0 a Boca con el gol de Borja de penal, le ganó más sobre el cierre a Racing. Después, bueno, el partido con San Lorenzo lo jugó en condición de visitante, pero clásico que jugó, clásico que ganó en el Monumental. Así como también cosechó 20 partidos al hilo ganando en el Monumental, también tuvo una racha de 7 partidos sin conseguir triunfos como visitante. Esa racha de partidos sin ganar afuera de Núñez fueron los que terminaron ya generando cierta desesperación para el entrenador. Fueron los que terminaron generando que en algún punto empiecen a haber cuestionamientos con los cambios que hacía el técnico y también con el parado de los equipos en el 11 titular. A todo esto, sin Matías Craneviter. Un Craneviter que había llegado a River para reemplazar a Enzo Pérez. No es un dato menor en la historia, que ahora te voy a seguir desarrollando. A lo largo de todo eso, River en la jornada número 8 se asenta como el mejor equipo del fútbol argentino, primero en la liga, 18 fechas consecutivas siendo el mejor equipo del fútbol argentino, primero hasta el final, e incluso logró consagrarse de aquel torneo de primera división como el máximo goleador del torneo, como el equipo con más goles del torneo, nada más y nada menos que un par de fechas antes, en la victoria 3-1 contra Estudiantes, y en lo que fue también una clara demostración de los jugadores que el propio Martín de Michelis potenció. Hasta acá, todo color de rosas. Hasta acá, Millonario en buenos argumentos para que de Michelis siga en el cargo. Siga en el cargo y se le respete el contrato hasta diciembre del 2025. Hasta acá era todo bárbaro. Lo había potenciado a González Pires, lo había potenciado a Beltrán, al punto de que lo vendió por una cifra millonaria a la Fiorentina. Lo potenció a Rodrigo Aliendro, quien meses después fue clave. Incluso en ese torneo Aliendro estuvo considerado como uno de los mejores mediocampistas del fútbol argentino. Ha tenido un primer semestre buenísimo en el 2023. Reitero, ganándole a Boca, nada más y nada menos, después de que en 2022 había perdido los 2 clásicos contra el Ceneice. 1-0 en el Monumental y 1-0 también en la Bombonera. Y se tomó revancha con el cambio de entrenador. De Michelis logró volver a ganar la Boca. Si bien no era algo que se le caía a Marcelo Gallardo, fue un muy buen punto a favor para De Michelis. El problema inició después del torneo. Después de que De Michelis gana el título de la Liga, inmediatamente empiezan los problemas. La pelea con Enzo Pérez, que yo creo que ese es el principal traspié de todo el ciclo de Martín de Michelis, sumado también a declaraciones que no hacían representar al hincha de River. El hincha de River incluso se veía en las redes sociales, que para mí no son un parámetro, pero al fin y al cabo son una fuente de exposición, se veían constantemente en un meme. El jet lag, el jet estrés, lo que quieras, lenguaje corporal de convencimiento,
todas las cuestiones, que el calor, que el frío, que el campo de juego, que si tienen aire acondicionado en un vestuario, que si no, todas esas declaraciones de De Michelis fueron colmando y yo creo que ridiculizando la figura que representaba a River. Y eso al hincha de River no le gustó. Después de tener a un Gallardo que había declarado en su momento que jugó 3 meses mal a propósito para ganarle una final a River, que el siguiente entrenador diga que pierde partidos de visitante en la Copa Libertadores por cuestiones de que el viajar en avión le producía un cambio de horario a los jugadores, transformó de ser un equipo que intimidaba a ser un hazmerreír. Y eso ya no le gustó al hincha de River. Después se da el episodio con Enzo Pérez, en donde ahí se produce una total ruptura con el vestuario y por supuesto también con Martín de Michelis, con el resto de los jugadores, algunos que seguían jugando para él, otros que ya no tanto, sobre todo los que se fueron, Salomón Rondón, ni hablar de los históricos, me remito a Maidana, me remito al propio Enzo Pérez, todos los que fueron dejando el cargo, el barco de River Plate, fueron por esta cuestión de que no se sentían representados ni comandados de buena manera por su entrenador. Termina el primer semestre y arrancan los problemas. En la Copa de la Liga no compitió. En la Copa de la Liga quedó eliminado ante Rosario Central por penales en el Kempes. Un Kempes que fue constantemente el escenario de los malos momentos para River. Pierden la tanda de penales contra Rosario Central, en una tanda de penales en la que no metió ni un solo gol y en una tanda de penales en la que Armani no atajó ni un solo penal. Una muy mala noche que reflejó un muy mal semestre. Después se toma revancha, gana la final del Trofeo de Campeones ante el Canalla, le hace debutar al Diablito Echeverri después de que Echeverri tenga un gran Mundial Sub-17. Y en 2024 arrancaron los problemas definitivos. En 2024, después de que en el 2023 no había ganado de visitante en toda la Copa Libertadores, recordarán, pierde 3-1 contra The Strongest, pierde 5-1 contra el Fluminense. Después se le baja el precio por haber sido campeón al Fluminense, pero es un 5-1 en Brasil. Empata contra el Sporting de Cristal y la manera de cerrar nada más y nada menos que la Copa Libertadores fue quedando afuera en aquella tanda de penales contra el Inter de Porto Alegre, justamente en condición de visitante en Brasil. Trasladándose al 2024, no había empezado para nada bien. Algunos jugadores que se querían ir, el propio Borja se quería ir y De Michelis lo convenció para que se quede. Ahí un punto a favor para él, porque él fue quien convenció a Borja de que se quede y él fue el que potenció hoy al máximo goleador que tiene el fútbol argentino en el año. Borja es mérito de De Michelis, pero vamos a analizarlo más a grosso modo, porque vuelvo a la cuestión de qué se le adjudicó cada momento y cada responsabilidad. ¿Qué figura tuvo River en las victorias y qué figura tuvo en las derrotas? Te voy a exponer 3-4 partidos y vos me vas a decir quién fue la figura. Yo también te lo voy a contestar, pero va a ser prácticamente al unísono. Si yo te digo River Boca en la Bombonera, año 2023, no vas a recordar que ese partido lo ganó River gracias a De Michelis. Te vas a acordar del remate de Enzo Pérez y el desvío en el pie de Rondón. Te vas a acordar del festejo de Enzo Díaz, que incluso después declaró que al ser hincha de River le generaba como una emoción doble. Si te traigo, por ejemplo, al partido del Trofeo de Campeones, te vas a acordar de Echeverri, de Colidio, de Nacho Fernández. Si te llevo, por ejemplo, a la instancia del partido contra Estudiantes en el Mario Alberto Kempes, te vas a acordar del gol de Rodrigo Aliendro. En ninguno De Michelis fue la cara de la victoria, por más de que las medallas en gran medida también se debieron a él. Ahora, si yo te digo, y te voy a poner estos escenarios: River 0, Atlético Tucumán 0. Aquel partido en el cual Borja iba a patear un penal, se lo saca a Ezequiel Barco. ¿Y qué imagen nos quedamos todos? Con la de que en el entretiempo De Michelis lo saca a Barco y lo sienta en el banco de suplentes, y desde entonces no repuntó más Barco, a tal punto que incluso lo terminaron vendiendo increíblemente en este mercado de pases después de que Barco no repuntara más. Te pongo un ejemplo más. ¿Qué imagen te quedás con el partido ante Temperley, la eliminación? La charla, ¿no? La charla antes de la tanda de penales. En todos los momentos importantes, o mejor dicho, en todos los cachetazos que recibió River en el ciclo de Michelis, la cara de esas derrotas fue el entrenador.
Y esto el hincha se dio cuenta y esto la dirigencia también lo valoró de cara a los próximos partidos de la Copa Libertadores de América. River le da un cierre al ciclo de Martín de Michelis. Después de 87 partidos oficiales, 52 victorias, 18 empates y 17 derrotas. 66% de efectividad para de Michelis y 3 trofeos. Liga 2023, Trofeo de Campeones 2023 y Supercopa Argentina de el 2024, pero bueno, correspondiente a la temporada 2023. Por eso quiero que me respondas, después de que te hice este exhaustivo repaso, de que para mí vuelvo con lo mismo. Yo creo que una vez que se quebró la relación con los jugadores, ahí es donde tuvo el punto de inflexión de Michelis. No pudo trabajar tranquilo con el mediocampista central, que si jugaba Villagra, que si jugaba Craneviter, que si jugaba Simón, que si jugaba con 2, con 1. Nunca pudo trabajar tranquilo porque la ruptura con el plantel derivó a la ruptura también de la relación con el hincha de River. Nunca pudo volver a esa reacción, a ese momento que lo llevó a ganar la Liga del año 2023. Por eso quiero que me respondas, después de haber hecho todo este repaso exhaustivo y sabiendo que posiblemente Marcelo Gallardo sea el sucesor. Qué paradójico, fue el antecesor y el predecesor al ciclo de Martín de Michelis, el hombre que estás viendo acá al lado, Marcelo Gallardo. Un Gallardo que puso como condición primordial que los refuerzos de categoría lleguen en los próximos días o se empiecen a cerrar en los próximos días. Los principales nombres, Germán Pesela y Gonzalo Montiel, para que Marcelo Gallardo ponga el gancho y asuma el banco de River Plate de cara a lo que queda de la temporada. Esto fue la reacción al ciclo que ha tenido Martín de Michelis como entrenador de River, insisto, con traspiés ante Temperley, Riestra, Godoy Cruz y hay tantos más para nombrar, pero que todos tuvieron un mismo factor común, el desamorío del hincha de River con un ídolo que se fue aplaudido, pero con lágrimas de un corazón que difícilmente vuelvan a tener ganas de volver al banco millonario. Habrá que ver si el hincha lo perdona y habrá que ver si de Michelis tiene ganas de reivindicar su imagen. Yo creo que segundo episodio va a tener una temporada más como técnico de River. Habrá que ver cuándo y habrá que ver qué le depara su carrera. Si querés más videos con la selección argentina o el fútbol argentino como flamante protagonista, dale me gusta, suscríbete al canal y acordate en seguirnos para más. Chau, felicidades. Chau, felicidades.